Estamos en Albalat de la Ribera, un pueblo de la Comunidad Valenciana donde el día 28 de febrero se celebró su tercer Duatlón. Duatlón que contó con la increíble cifra de 92 equipos y casi 500 participantes, estableciendo así un nuevo récord de asistencia, aumentando en 7 equipos la participación del año pasado. Un Duatlón muy bien organizado por el DXC de Albalat. Para este año, la organización contó con la presencia de Airview Sport, empresa que puso a disposición una pantalla LED de 3 metros por 2 situada en el escenario para que los más de 2000 asistentes de público pudieran ver en todo momento lo que ocurría a lo largo de la mañana en diferentes puntos del circuito. Vemos como algunos equipos como el X-Team se hacía la foto de rigor, mientras otros equipos ultimaban los detalles preparando sus bicicletas o bien recogiendo los dorsales y chips facilitados por la organización en la plaza de la iglesia. A las 8:15 de la mañana se procedía a la apertura del área de transición y control de material, donde los jueces de la Federación Valenciana comprobaban que todo estuviera correcto, dorsales bien colocados y que las bicicletas funcionaran correctamente, comprobando sus frenos, todo ello por la seguridad de los duatletas. El circuito para la primera transición a pie constaba de un recorrido de 2,5 kilómetros al que tendrían que dar 2 vueltas, para realizar un total de 5 kilómetros hasta entrar a la zona de transición para recoger sus bicicletas y salir al sector ciclista al que tendrían que dar 2 vueltas, cada una de ellas de 10 kilómetros para un total de 20. Circuito rápido que solo tenía un par de giros en la zona del pueblo y un giro de 180 grados en el kilómetro 5 y 15 respectivamente. Para finalizar, después de dejar sus bicicletas en la zona de transición, tendrían que volver a realizar una vuelta al circuito del sector a pie para terminar corriendo 2,5 kilómetros hasta entrar a meta. Las primeras salidas se daban en torno a las 9:30 de la mañana y los equipos salían con una diferencia de 1 minuto entre cada equipo y arropados en todo momento por el público y la organización. Buscaban rápidamente el ritmo adecuado para que el equipo fuese compacto e intentar reducir distancias con sus rivales y contra el crono. Los primeros equipos locales salían a primera hora de la mañana. Entre los equipos locales estaban los Citrons de Albalat con varios equipos A, B y C y los jinetes Power Sanus Vitae, todos ellos luchando por ser los primeros en la clasificación local y subir a lo más alto del podium. Los duatletas se tenían controlado en todo momento gracias a las rectas y giros de 180 grados que tenían en gran parte del circuito de la carrera a pie. El equipo que vemos, el Jinetes Power Sanus Vitae, estaba formado por Aaron Segarra, Vicent Mulet, Pedro Mas, Haruki Shiraishi, Josep Garrigues y Carlos Montón, donde podemos verlos realizar uno de los giros de 180 grados. Seguidos muy de cerca por el otro equipo local, los Tritons de Albalat, que en ningún momento perdían el ritmo de carrera ni la concentración para dar alcance a sus rivales. Los equipos femeninos ya recorrían sus primeros kilómetros de carrera. Entre ellos cabe destacar al Delica Safor, formado por Gemma Serra, Pilar Martí, Silvia Valero, Alejandra Brea y Arantxa Rodríguez, que más tarde subirían al segundo cajón del podium en la general en categoría de féminas. Las rivales, al igual que en categoría masculina, trataban de recortar o ganar distancias respecto a los otros equipos, uno de ellos el Vialterra de Algemesí. Los equipos masculinos eran los primeros en transcurrir por el sector ciclista, saliendo de Albalat de la Ribera en dirección sueca, por la comarcal 515 hasta llegar al giro de 180 grados situado en el kilómetro 5, donde tendrían que dar la vuelta para volver y realizar su primera vuelta o bien entrar a la transición. Algunos equipos ya daban caza rápidamente a sus rivales imponiendo un fuerte ritmo encima de la bicicleta, mientras que algunos de los equipos femeninos ya empezaban con el sector ciclista para intentar poner tierra de por medio con sus rivales. Vemos al Alcudia Triatlón en categoría masculina cómo iban relevándose para evitar un mayor desgaste y poder así avanzar con más fuerza, mientras que el X-Team en categoría de féminas, formado por Almudena Blanco, que nos decía que todo iba bien, Marta Ferrer, Laura Chaparro, Susana León y Paula Sendra, que más tarde mandaría un beso a los espectadores a través de la pantalla, intentaban apurar al máximo los últimos kilómetros ciclistas, que a la postre les serviría para lograr la sexta posición de la general. Vemos como muchos equipos, tanto masculinos como femeninos, coincidían en el giro de 180 grados. Algunos de ellos realizaban su paso por el kilómetro 5 y otros equipos los hacían por el kilómetro 15 en su última vuelta.
Los duatletas tenían que realizar un gran esfuerzo para volver a lanzar la bicicleta después de haber frenado antes del giro. Los equipos realizaron en torno a una media de entre 36 y 42 km por hora en el sector ciclista. Vemos al Morbet de triatlón cómo pasaba rápidamente a sus rivales sin mirar atrás. Ya los diferentes equipos como el Jinetes Power Sanus Vitae, el Alcudia Triatlón de Liquia Safor, Triatlón Algemesí, X-Team Triatlón Alcira expresaban su alegría tras cruzar la línea de meta. En categoría femenina, en tercera posición, estuvo el Triatlón Vialterra Algemesí con un tiempo de 1 hora 12 minutos y 37 segundos. En segunda posición, el de Liquia Safor con un tiempo de 1 hora 11 minutos y 44 segundos. Y en lo más alto del podio subió el Tripusol con un tiempo de 1 hora 9 minutos y 41 segundos. Los equipos vencedores en categoría masculina fueron en tercera posición el equipo A del Triatlón Carcaixent con un tiempo de 58 minutos y 7 segundos, en segunda posición el equipo A del Tripusol con un tiempo de 57 minutos y 41 segundos y en primera posición el Bicis Ortiz Unión Ciclista Val d'Uixó con un tiempo de 56 minutos y 45 segundos. Os dejamos con un pequeño homenaje por parte de la organización a Cecilia Rodríguez y el podium de la general. Muchas gracias a todos y os esperamos el año que viene con más y mejor en el DXC de Albalat de la Ribera. Hasta pronto. Trialeta, dualeta. Es Celia Rodríguez del Club Trialó de Toledo. Cecilia, perdón. Vamos a hacerle un reconocimiento a Cecilia Rodríguez, que suban todo su club, y faremos un gran aplaudimiento a Celia Rodríguez. Su marido Manolo. Gracias, Manuel, y estás aquí. Celia está con nosotros. Gracias. Subir, podéis subir. Muy emocionante, Manolo. Cecilia. Tenía la chulleta Celia. Le dan una placa en reconocimiento a Cecilia Rodríguez del Club de Triatlón de Toledo. Sus compañeros están ahí. Para ello es algo fuerte y emocionante, claro que sí. Muchas gracias. Esa dualeta no está, pero sí que está con nosotros. Muchas gracias. M'aborratge un poquet, no sé per què, és fort. I luego a Vicente, el Club de Trialó vol fer-li un reconeixement, una placa a Vicent que dona. Están intercambiando plaques, están intercambiando placas. Muchas gracias. Ahí está el marido de Cecilia, ahí, dando el pie. Un gran aplaudimiento, un gran aplaudimiento. Un aplauso fuerte, este club, gran club. Ha hecho entrega de la placa S el vicepresidente del club, Vicente Rivera Plana. Manolo saluda a todos sus compañeros en memoria de Cecilia Rodríguez. Gracias. Gracias. Y ahora el club, por el agradecimiento, ¿me entendéis, no? Agradecimiento de venir aquí, la hospitalidad y lo bien que nos llevamos con él, quiere demostrarle el club a Vicente Rivera, representante del club, a todo el mundo, ayuntamientos, darle una placa conmemorativa. Gracias. Es difícil.
Gracias.